Hay peleas en el boxeo que marcaron la historia de este deporte. Peleas donde el cuerpo está roto, los ojos hinchados, las piernas temblando, pero el cuerpo sigue gritando, no te rindas. Here he's against the ropes. I've never seen. And there's a right hand uppercut and down goes Douglas. En el boxeo existen noches donde la realidad supera el cine, donde hombres comunes hacen lo imposible, donde cada golpe parece el último y aún así siguen adelante. Increíble cierre, knockout, 15 gancho y cross zurdo. Y en el último segundo. Hoy veremos 5 batallas que podrían haber salido del mismísimo guión de Rocky Balboa. Líquido vital, caídas, desesperación y el milagro de levantarse cuando ya nadie lo espera. Porque el boxeo no solo se trata de ganar, se trata de resistir, se trata de pelear por algo más que un cinturón. Esto no es Hollywood, esto es la vida real. Bienvenidos al Top 5 de peleas históricas al estilo Rocky Balboa. Le echamos cabeza y corazón y pues también cojones. Eso. Jai Tapu Opetaia nació el 30 de junio de 1995 en Sydney, Nueva Gales del Sur, en Australia. En diciembre del 2021 derrotó a Daniel Russell en el tercer asalto, convirtiéndose en un invicto digno de mirar. Para estos momentos quien reinaba en el peso crucero era nada más y nada menos que Myles Brady, un hombre que solamente había perdido en una ocasión en 28 encuentros. Se enfrentaría para defender su título por segunda ocasión contra el desconocido para el momento, Jai Opetaia. Let's go. Ese día Opetaia retaría al campeón del mundo y se verían las caras en Australia para pelear por el cinturón mundial de peso crucero de la FIB, además del cinturón de ring. Opetaia recibió la oportunidad que estaba esperando durante muchos años, pero lo que él no sabía era que ese día se enfrentaría a la prueba más grande de su carrera deportiva, en la cual su cuerpo se vería comprometido de manera seria. Opetaia starts now. Empezó el encuentro todo normal, una pelea a 12 asaltos por el cinturón mundial de la FIB. Pero rápidamente en el asalto número 3, Myles Brady sacó uno de esos potentes golpes que lo han caracterizado en su carrera deportiva. El golpe fue tan efectivo en la mandíbula de Jai Opetaia que terminó rompiéndole la mandíbula. Jai de inmediato lo sintió, no le dijo a su equipo, pero cuando hizo su primera mordida para probar, sintió que su mordida ya no ajustaba. Él no le mencionó nada al equipo, él iba determinado para ganar ese cinturón mundial. Así siguió peleando, pero todo se empeoró porque él recibió un nuevo golpe y una doble fractura hizo que la mandíbula de Jai Opetaia cayera visualmente, no era capaz de cerrar la boca. Y ya en estos momentos el equipo se dio cuenta de que Jai tenía la mandíbula rota. La situación estaba grave, pero el australiano no se quería rendir. Lo más sorprendente es que nada hacía retroceder a Jai y seguía avanzando contra el ucraniano, tanto que en los puntos iba en la delantera. Jai con su mandíbula descolgada seguía avanzando sobre Brady y después del segundo asalto hizo 10 asaltos infernales donde su mandíbula no podía recibir golpes. Jai Opetaia stays on his feet through 12 brutal rounds, and maybe he's fulfilled his destiny here. Dijo el médico después de la pelea, un hombre con una fractura de estas no sería capaz de continuar un segundo más, pero Jai Opetaia se lanzó 10 asaltos de más. Ni Rocky Balboa fue capaz de tanto.
Sin mucho, Rocky caía al suelo y se volvía a parar, muy valiente por él, pero este hombre tenía la mandíbula rota en 2 partes y Yayo Petaya seguía adelante. Se acabó el encuentro. Yayo Petaya aguantaba mientras que decían quién era el ganador, con su mandíbula descolgada, pero tenía cierta sensación por dentro de que él había hecho los méritos necesarios para ganar el encuentro, y la decisión fue que el nuevo campeón del mundo era el australiano Yayo Petaya. Las lágrimas salieron a flote, no era para menos. Tenía fracturada en 2 partes, una parte vital de su rostro, y con todo y esto salió adelante, convirtiéndose en el nuevo campeón del mundo. My jaw was hanging halfway on my head, but I wanted him to know, like, I'm here to earn this. Even my corner was just yelling out, run, like, box, run. But a part of me just wanted to, like, come on, like, let's go, last round. So I broke my left side of the jaw on the third round, but yeah, I didn't tell my corner or anything like that. And then around the 10th or 11th round, the other side broke. By the 12th round, my jaw wasn't even connected to my skull, so it was just sort of sagging down, but... En 1990, Mike Tyson era el rey de los pesos pesados. Rondando los 24 años, había noqueado a la mayoría de sus rivales y llegaba a Japón para una pelea de trámite. En los casinos de apuestas, estaba 42-1, todo a favor de Mike Tyson. In his brief pro career, hits like a steam hammer. The eyes of the giveaway. Oh, the legs have gone. This is all over. Mike Tyson había conseguido su título mundial en 1986, solo después de que hacía año y medio había empezado su carrera como profesional. Mike Tyson, en todo este recorrido de 37 peleas, había ya obtenido los títulos de la WBC, WBA e IBF, y agregaba el cinturón de ring a sus hombros para enfrentar a Buster Douglas. Por otro lado, Buster Douglas era un peleador de 34 peleas y no era un peleador que podía representar alguna peligrosidad para Mike Tyson. Buster Douglas. Buster Douglas ya había peleado con contrincantes a quien Mike Tyson había noqueado en momentos anteriores. En esas 34 peleas de su récord, había perdido en 4 ocasiones, 3 de ellas por nocaut. Los japoneses habían pagado $6 millones para que la pelea se hiciera en Tokio, Japón. Mike Tyson. El 11 de febrero de 1990 llegó la hora de la verdad. Las apuestas estaban 42-1 a favor de Mike Tyson. Nadie creía en Buster Douglas y todos pensaban que Mike Tyson seguiría con su racha de knockouts. No había por qué creer otra cosa, y Buster no representaba ningún peligro. La pelea empezaría con un Buster que no se le ocultaba a Mike Tyson, y Tyson empezó a dar golpes importantes. Sin embargo, Mike era tan sorprendente, hasta en un momento llegó a tirar al suelo a James. I've never seen this happen before with Mike Tyson. Here he's against the ropes. I've never seen. And there's a right hand uppercut and down goes Douglas. Buster venía motivado y se levantó para seguirle dando la pelea a Mike Tyson. Así pasaron 9 rounds, en lo que posiblemente terminaría como una victoria para Mike Tyson, porque aunque había recibido golpes duros de Douglas, iba ganando en las tarjetas. El nivel de autoconfianza que tenía Mike hacia sí mismo lo hicieron que ni siquiera su equipo estuviera preparado para atender una emergencia dentro de la pelea, porque en un instante en su esquina necesitaron atender una herida de Mike Tyson y ni siquiera habían llevado hielo, y les tocó improvisar con un guante quirúrgico lleno de agua helada, lo cual muestra la poca preparación no solamente del peleador sino también de su esquina. You begin to file through your memory for the biggest upset. Pero en el round número 10, Buster empezó a conectar golpes contundentes contra Mike Tyson. La nula preparación hizo de que Mike no resistiera lo suficiente, y en una combinación de Buster Douglas, se fue Mike Tyson hacia atrás. Su tiempo de respuesta fue casi nulo. Su mente se enfocó en poner el protector bucal, pero la mente de Tyson estaba en un 50%. Rolling willingly just to try to get in the shot that will finish things in. Oh, the uppercut. What an uppercut by Douglas, and down goes Tyson.
It's over. It's over. Mike Tyson has been knocked out. Unbelievable. Iron Mike no fue capaz de reponerse de la paliza y Buster Douglas levantaba las manos. Los desmanes, el descontrol en la vida personal de Mike se hacían evidentes en ese knockout. How's his mother? In what way? God bless her heart. Let him go, Larry. Fue la derrota más sorprendente de ese año y nadie creería que una pelea que era solo trámite para Mike Tyson terminaría en un knockout contundente, en la primera derrota y la más vergonzante, en un momento en el que todos consideraban que Mike Tyson era invencible. Número 3. Francisco Bandido Vargas versus Takashi Miura. Para el año 2015, el Bandido Vargas tenía un récord de 23 peleas, en donde nadie le había podido ganar. Ya había ganado los títulos internacionales de peso pluma y le faltaba solamente el cinturón mundial. Ese día se enfrentaba contra un japonés duro y peligroso, un hombre que tenía el título mundial, conseguido en el 2013 frente a Gamaliel Díaz. Era la quinta defensa del título para el japonés y el mexicano venía ambicioso por ese cinturón. El japonés era peligroso y pegaba duro y lo demostró en las primeras rondas. Más adelante el japonés con su mano de piedra le dio un golpe contundente al Bandido Vargas tirándolo contra una esquina. Es evidente la fuerza con la que iba el golpe, no solamente tirando contra la esquina al bandido, sino abriéndole una cortada en su pómulo, algo que fue evidente frente a las cámaras. Para muchos el japonés estaba mostrando su favoritismo, pero para el bandido significaba que la cosa se iba a poner mejor. Miura no sabía lo que se le venía encima. El mexicano era guerrero y tenía que ganar esa pelea porque quería ese cinturón. Así que en el round número 9 de ese 21 de noviembre del 2015, acertó unos buenos golpes sobre el japonés, dejándolo mareado y este empezó a recibir castigo de parte del mexicano. El japonés no quería darse por vencido y al estilo zombie siguió recibiendo castigo estando noqueado pero de pie. El árbitro no tuvo más que otra sino que parar la pelea, haciendo que el centro de eventos de Mandalay Bay explotara a un clamor porque el local era prácticamente el Bandido Vargas ganando esa pelea de una forma épica. Aquí está, otra vez tratando de conectarle a la derecha, que llega al destino final, otra vez, se va más, uno más, otra vez, mexicano, Bandido Vargas, como era campeón, mucho campeón. Francisco, primeramente felicidades, una gran remontada. Traté de esquivar los golpes y terminó el round, yo estaba bien y fue cuando me dijo la esquina que había que apretar porque me podían parar la pelea por la cortada. Le golpeé al cuerpo, vi que resintió el golpe y ahí fue cuando pude meter mi combinación a la cabeza. Le echamos cabeza y corazón y pues también cojones. Eso. Jorge Locomotora Castro. Jorge Locomotora Castro. Debutó como profesional a los 18 años y peleó más de 100 veces antes de llegar a este escenario de ese día del 94. Tiene un récord de 95 victorias, 4 derrotas, 2 empates con 66 ganadas por knockout. En 1994, a los 27 años, ya era campeón del mundo de peso mediano de la AMB. Y tenía que defender su título en tierras mexicanas contra un hombre que representaba todo lo que él no era y había subido a la categoría de peso mediano y quería el cinturón del peleador argentino John David Jackson, zurdo, elegante, técnico y donde nadie le había podido ganar hasta ese momento. Presentando el retador número 2 en el mundo, John David Action Jackson. Desde el primer segundo, Jackson mostró su plan: mantener la distancia, dominar el jab y desarmar al campeón con precisión milimétrica. A partir del tercer asalto, fue dominio completo para el estadounidense, pero cada intento que acortaba la distancia terminaba con un contragolpeo demoledor de Jackson.
El público mexicano neutral al principio, pero empezaron a admirar la entrega del argentino. Los golpes eran contundentes, quirúrgicos, al rostro, al cuerpo, a la cabeza, a todas partes. Jackson estaba demoliendo al argentino. Seguían pasando los asaltos y era más evidente el dominio del estadounidense. ¿Estamos tranqui? Sí. ¿Estamos tranqui? ¿Estamos un poquito ahogados? No. Bueno. Castro exchanges. Like this, we cannot have some kind of boxing. The opening bell. Oh, good. 3 asaltos más adelante en el sexto round. La cara de Castro ya era un mapa de dolor. El ojo derecho cerrado y el pómulo inflado. Y la ceja estaba abierta. Séptimo asalto. Toma aire, mirá que vamos perdiendo por punto en la pelea. No te levantes hasta que suene la campana. Castro botaba líquido vital. El referee se empezó a preocupar. El médico se puso alerta y estaba todo mundo esperando a que cayera el peleador argentino. Pero algo que tenía Castro intacto era su espíritu indomable. En la esquina, su entrenador lo miraba con angustia. Jorge, estás muy lastimado, te saco si no mejoras. Castro apenas podía hablar y volvió a salir con el rostro partido, como un soldado que se niega a dejar el campo. Jackson seguía ejecutando un recital de boxeo. La pelea parecía terminada y los narradores decían era una lección pura de boxeo para el argentino. Pero así como en cualquier cosa, las cosas no se acaban hasta que se acaban. Antes de comenzar el noveno asalto, el referee se le acercó al peleador argentino y le preguntó que cómo se sentía. Locomotora Castro le dijo que le diera un round más. Eso mostraba que su corazón quería seguir peleando. Un asalto más por lo menos, doctor. Se campeón, vamos a hacer una cosa. Half round or something like that. All right. Moveme la cabeza, por favor. Comenzó el noveno asalto. Castro estaba exhausto. Apenas podía ver por un ojo. Y alcanza a acertar un golpe contundente en Castro, que lo deja tambaleando. Jackson lo acorrala en las cuerdas. Lanzaba combinaciones rápidas contra el argentino. Castro estaba exhausto, apenas podía ver por un ojo, pero Castro no caía. Mientras el referee veía que el argentino estaba groggy, se acercó para parar la pelea inminentemente, pero el suramericano aguantaba. Como pudo, el argentino mandó un derechazo, que se fue en falso, pero el siguiente golpe con la izquierda se lo conectó en el rostro al peleador norteamericano. Entonces, cuando todos esperaban el final, ocurrió lo imposible. Jackson caía al suelo, el público gritaba. El referee empieza el conteo. Jackson se pone de pie y la locomotora Castro se fue encima a terminar la pelea y nuevamente vuelve y lo tira al suelo. El noveno asalto se ha vuelto una locura, pero ¿qué está pasando acá? Quien estaba a punto de perder ahora está dominando. Jackson se pone de pie y en el tercer envionazo del argentino terminó nuevamente tirando a Jackson al suelo. Roña Castro levanta los brazos, el estadio explota, la gente no puede creerlo, lo imposible acaba de suceder. Knockout, el campeón Jorge Locomotora Castro. Castro, estabas perdido, ¿cómo lo hiciste?, decían los periodistas a grito herido. Castro escribía una nueva página al mejor estilo de Rocky Balboa. Era el 22 de mayo de 1976. Ese mismo día se conoció la noticia de que Oscar Ringo Bonavena se iba de este mundo para siempre de una manera muy injusta en los Estados Unidos. Ringo Bonavena. Pero ese día, otro boxeador argentino debía de atender un compromiso muy grande, defender su cinturón del mundo. Víctor Galíndez había conseguido el título mundial frente a Len Hutchins en 1974 y enfrentaría su quinta defensa del título mundial en Johannesburgo, Sudáfrica, frente a Richie Kates. Galíndez tenía un récord de 51 peleas y llevaba sin perder desde 1972. Campeón argentino y sudamericano, Víctor Galíndez, que acusó en la balanza 79 kilos 140. Por otro lado, su rival sería Richie Kates,
un norteamericano de 32 victorias y solo 2 derrotas, y con 25 knockouts en su haber. Era un peleador peligroso, uno de los mejores rivales para pelear por un cinturón mundial. Era un boxeador fuerte, atlético y con pegada respetable. Y para muchos analistas norteamericanos, Cates era favorito, debido a su poder de knockout y el desgaste del campeón argentino. Cross bueno de derecha de Cates. El combate empezó feroz. Desde el primer asalto, Cates buscó demoler al campeón, pero Galíndez estaba fuerte. En el tercer asalto, un cabezazo del norteamericano abría parte de la ceja de Galíndez. El corte había sido agresivo. Empezó a verse la sangre en el rostro de Galíndez. Sin embargo, la pelea continuó. Por un momento paró la pelea por el corte, ya que tenían que remendarle la herida a Galíndez. Choque de cabezas. Choque de cabezas. Está cortado Galíndez. El corte no es bueno. Rápido Lecture al ring. Afortunadamente Lecture tenía coagulante de sangre, pero el corte había sido tan grande y los puños habían abierto más la herida, que ya nada podía cerrar lo que se había abierto. El juez lo ha explicado. La pelea va a continuar y decimos, el tercer asalto vive en modo dramático. Herido Galíndez en la ceja derecha. Va a buscar el knockout técnico Richie Cates. Sigan el ojo de Galíndez. La campana. Iban pasando los asaltos, puño va, puño viene, y el líquido vital iba regado en el cuerpo de Galíndez y en la camisa del referee aquella noche. Sin embargo, Galíndez estaba listo para seguir peleando. His title is on the line. And my goodness, he's made a remarkable comeback and from that third round. And once again, the blood beginning to pour from that cut, that huge gash above his right eye. Así sacando valentía de donde no se veía. Todo mundo estaba alebrestado, el público viendo a los dos peleadores untados del mismo líquido vital, hasta que en el séptimo asalto, Galíndez logró derribar a Cates. In fact, he's even beginning to fight back. Another right uppercut jolts back the head of Richie Cates, and now he goes down. And who can blame him for that? It was inevitable. He attempts to rise. Will he get up? Referee Christodoulou counts to 8. Cates back on his feet, but still in lots of trouble. Can Galíndez finish the fight here and now? He's certainly trying. Tremendous punches going over the top. The American showing lots of courage and a great deal of defensive skill in avoiding some of these punches, slipping others, and now beginning to fight back as we come to the end of the round. Para el octavo asalto se puso de pie. Aún la sangre seguía corriendo a borbotones. El ojo se cerró por completo y los comentaristas decían que eso no podía continuar. Pero el argentino no conocía la palabra rendirse. Ciego de un ojo, tambaleante, consiguió seguir adelante. A good left hook from Galíndez. This is worth the follow-up punches, but now he's letting his punches go. Case looks to be in trouble as he's backed up against the ropes, bobbing, weaving, slipping many of these punches, but a great many are also landing. Overhead right, studying on Cates' neck to pull the men apart, but still Cates is back into action immediately. This is a bad time for Richie Cates. Se acababa un asalto e iba a que lo remendaran por un momento, y eso duraba muy poco. Los golpes de Cates seguían abriendo la herida. En la esquina su entrenador Leopoldo Armantano le gritaba: "Aguanta, Víctor, aguanta que lo vas a noquear". Galíndez, con la cara convertida en una máscara roja, asentía. Too wide to seal. And I guess the wonder is that the fight has not been stopped, but so much at stake in this fight, tip of the world. I think Victor Galíndez is not easy to give up. To get back into his rhythm and range. But coming from Galíndez, it's really put him out of his stride. But now Cates has Galíndez backed up against. Llegó el 15º asalto, ya esto se iba a ir por decisión. Cates estaba por coronarse nuevo campeón del mundo, ya que había ganado algunos asaltos más que Galíndez, aunque otros dicen que eso no era así. Sea como sea, quien había llevado el peor daño ese día, legal o ilegalmente, había sido Galíndez. Parece un león desenfrenado el argentino. Lo aguanta Richie Cates. Es el round número 15.
quiere Cates, lo palanquea Galíndez. Galíndez apenas veía, tenía el rostro hinchado, pero seguía adelante. Era el último minuto. Ahí Galíndez desató sus puños, una combinación de izquierda, un cross perfecto, y Cates cayó al suelo. Faltaban alrededor de 10 segundos para terminar la pelea, y el árbitro contó 1, 2, 3, y Cates no se levantó. Víctor Galíndez, contra todo pronóstico, retuvo su título mundial en los últimos segundos. En la lona quedó Cates, en pie, el alma de un pueblo entero. Ese día todo argentino que tenía un dolor en el alma por Ringo Bonavena desataba un grito de alegría en medio del dolor. Va buscando el hueco, cross gancho de izquierda, cayó Cates, ha caído Cates, y les digo amigos, Madura, y les digo amigos, Madura el knockout, Madura el knockout, Madura el knockout, Madura el knockout. Knockout 15, knockout 15, ganó Galíndez. Increíble cierre, knockout 15, gancho y cross zurdo. Y en el último segundo, Cristóbal marca un knockout histórico para Galíndez y el deporte argentino. Galíndez se llevaba la victoria más épica de su carrera deportiva. Cuando bajó del ring, Galíndez no podía abrir los ojos, lo tuvieron que llevar al hospital y más tarde se sabría que el corte era tan profundo que podía haberle costado la vista. You know, after the fight, he went to the hospital, he got 54 stitches. But the courage, the heart and the dedication to win speaks volumes. Galíndez ganaba al estilo Rocky Balboa, aunque faltaban pocos meses para ser estrenada la primera película de Rocky. That was the fight that gave me an opportunity to accomplish what I have today. But I must pay tribute to the fighters because Victor Galíndez, there's never been another man like him. I called him the animal because he had such courage and such will to win. Suscríbete para vernos en el siguiente video si Dios lo permite.